Buenas noches, doctor José Miguel Vázquez López. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de las disposiciones especiales contenidas en la parte 2 de la Ley de Medio Ambiente. En primer lugar, vamos a mencionar sobre los recursos naturales. Esta definición se encuentra regulada en el artículo número 5 de la Ley de Medio Ambiente y habla sobre que los elementos naturales son los que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Siguiente. El artículo número 61 habla sobre la incorporación de los recursos naturales en las cuentas nacionales, es decir, que se les puede asignar una valoración económica a estos. Siguiente. Ya en el artículo número 62 de la Ley de Medio Ambiente se menciona los permisos de aprovechamiento de recursos naturales. Estos pues los emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y podemos relacionar lo que es el principio proteccionista y el principio de restauración. Siguiente. De igual forma, el artículo número 63 del Medio Ambiente habla sobre el requerimiento de concesión. Aquí se menciona, pues, en la lámina un concepto de concesión bajo la referencia número 28-2008 de la Sala de lo Constitucional. Siguiente. Y por último, tenemos la revocación de permisos ambientales de aprovechamiento de los recursos naturales regulados en el artículo 64 de la Ley de Medio Ambiente y tenemos pues dos motivos referente a no cumplir con las condiciones establecidas y por la violación de normas técnicas. Hasta aquí mi intervención. Continuando con nuestro tema, tenemos lo que es la adaptación al cambio climático. Como definición breve, podemos decir que la adaptación al cambio climático en nuestro país pues tiene que ser urgente porque estamos sufriendo de lo que son sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y esto no es una opción, sino que tiene que ser algo que tengamos que contemplar y que nos regula la ley. Por eso en el artículo 4 mencionamos de la ley de medio ambiente, y también relacionamos el artículo 5 del control al medio ambiente y los artículos 64 literal A, 64 B, C y D. Siguiente. Dentro de estos, pues también tenemos lo que son los tratados internacionales con los que El Salvador pues ha tratado de involucrar lo que es la adaptación al cambio climático y la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, también tenemos lo que es el Acuerdo de París y la Convención sobre las diversas biológicas. Siguiente. Dentro de también, dentro de la adaptación al cambio climático, podemos aplicar los principios de conservacionistas y el principio de restauración. Esto los podemos relacionar con los artículos 64 y el principio de restauración, el artículo 5 y el 64 de la Ley del Medio Ambiente. Gracias. Continuando con la exposición, desarrollaré los recursos naturales renovables partiendo del artículo 65 al artículo 69 de la Ley del Medio Ambiente. Principalmente es importante definir qué son los recursos naturales. Bueno, aquí se nos define que son aquellos que se regeneran de forma natural, por lo que su consumo responsable asegura su disponibilidad a lo largo del plazo. Siguiente. Luego encontramos el aprovechamiento sostenible, uso de los recursos naturales renovables. En este artículo se nos plantea el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, teniendo como principio rector la función preventiva a través del principio de preservación. El ministerio encargado de dicha función es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luego encontramos el artículo 66, en el cual se nos habla en relación a los permisos que concede el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se pueda dar el acceso a la investigación, manipulación y aprovechamiento de la diversidad biológica. El principio que se puede relacionar dentro de este artículo es la función preventiva a través del principio conservacionista y protección. Como ya lo hemos dicho, el ministerio que concede dichos permisos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dentro de las otras leyes podemos mencionar como leyes de medio ambiente, tratados internacionales u otros reglamentos.
También encontramos acciones y medidas especiales para su conservación en el artículo 67. En cumplimiento del mandato del presente artículo, el Ministerio y las demás instituciones estatales son responsables de velar por la diversidad biológica, en la cual promoverán, fomentarán y regularán prioritariamente los programas de protección y de manejo de especímenes, especies y ecosistemas, especialmente de aquellos que se encuentran en amenazas o en peligro de extinción. El principio rector de este artículo 67 es el principio de conservación, y las instituciones estatales que deberán velar por la conservación de dichos recursos corresponde al Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente, las unidades ambientales, el Ministerio de Salud, instituciones autónomas y municipales, que corresponden al MinSal y al MAC. Luego, en el artículo 68 encontramos las normas de seguridad sobre biotecnología. A fin de conservar los ecosistemas que serán sometidos a biotecnologías, el ministerio encargado, a través de las instituciones especializadas, deberá fomentar normas de seguridad sujetas a acción humana para su supervivencia, sin que se pierda su biología nativa. Dentro de ese artículo podemos relacionar la función restauradora, en la cual pretende conservar y mantener la diversidad biológica nativa. Y por último encontramos el artículo 69, donde se desarrolla la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica. En este se desarrolla lo que son estrategias nacionales de la diversidad, en la cual le corresponderá la conservación de la diversidad biológica para la utilización sostenible de sus componentes. Para ello se puede relacionar al artículo 11 de la Ley de Medio Ambiente en su letra I, en la cual se deberán elaborar las estrategias nacionales del medio ambiente, y también dentro del Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente se relacionan algunas estrategias dentro del artículo 84. Hasta acá mi intervención. Yo voy a hablar de los ecosistemas, y en este caso he colocado dos conceptos: el ecosistema en general y luego el ecosistema hídrico, ambos como una unidad funcional o unidad específica del medio ambiente. El artículo 70, el cual tiene los principio de restauración y principio proteccionista, habla de la gestión y uso de las aguas y ecosistemas acuáticos, en el cual el Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de elaborar o proponer al presidente reglamentos necesarios para el uso y el manejo del agua. Además, también nuestra normativa ha calificado o ha colocado el derecho del agua como de dominio público. Siguiente. A esta gestión de uso del agua le acompañan normativas nacionales e internacionales. Las nacionales, la Constitución, la Ley General de Recursos Hídricos y el Código Penal, y las internacionales, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la podemos ver en pantalla, también la observación general número 15 y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Siguiente. Luego, el artículo siguiente habla de la protección de las zonas de recarga. Este artículo tiene un principio proteccionista. Las zonas de recarga son lugares donde se acumulan masas de agua a nivel subterráneo que se pueden aprovechar para pozos. En virtud del artículo 125, la Ley General de Recursos Hídricos le da competencia al ASA para que realice declaratorias de zonas de protección acuíferas ante alguna amenaza o alguna actividad mercantil que esté consumiendo las zonas de recarga. De esa manera se busca su protección. Luego están las zonas costero-marina, que según la Ley del Medio Ambiente también da una pequeña concepto que se puede ver en la lámina, y básicamente son los límites del territorio, pero a nivel del océano y del mar. Siguiente. La gestión y protección de los recursos costeros marinos se encuentra más que todo en el artículo 72 de la Ley del Medio Ambiente, la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, que tiene como finalidad la protección del medio marino, y también se puede ver en el principio 1 de la Declaración de Estocolmo, esto más que todo a nivel internacional. La protección y gestión de los recursos costeros marinos se puede ver de manifiesta o materializada por vedas, prohibiciones de utilización de instrumentos de pesca que son dañinos para los ecosistemas, y la declaratoria de reserva acuática, que según la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de amparo que también se puede ver en la parte inferior de la lámina,
son medidas de ordenamiento de protección a la actividad pesquera. Siguiente. Y por último, la política de ordenamiento del uso de recursos costeros marinos. Este artículo 73 de la Ley del Medio Ambiente lo que manda es que se cree una política, como el nombre mismo del artículo lo dice, y destacan dos de ellas, la política del mar y costa y la política nacional del medio ambiente. La política del mar y costa está encaminado a que se dé un desarrollo sostenible y que se lleven a cabo las actividades económicas, y la política nacional del medio ambiente tiene a la base los principios de sostenibilidad, prevención y precaución. Continuando con el título octavo de los ecosistemas de la Ley del Medio Ambiente, vamos a hablar en el artículo 74 sobre el establecimiento de zonas especiales. Estas zonas especiales, el artículo 74 dice que los manglares y los arrecifes son reserva ecológica. Vamos a entender en este caso una reserva ecológica como una reserva natural, que es un área protegida que se ha delimitado para la conservación de los ecosistemas, en este caso de los ecosistemas marinos. En este artículo se refiere sobre los manglares, que podemos mencionar la bahía de Jiquilisco en El Salvador y así también los cóbanos en Sonsonates. Entonces, este artículo, siempre en virtud de los principios proteccionista y conservacionista, enmarcan en ese sentido. El artículo 74 de la presente ley manifiesta en que se protege de poder dañar los ecosistemas marinos. En este caso podemos mencionar un ejemplo de esta aplicación que se evidencia en la resolución de la Sala de lo Constitucional en el amparo de resolución 163/2007, en la que se dejó sin efecto un permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en la cual se pretendía construir un embarcadero de lanchas cerca de los arrecifes de los cóbanos. Entonces, de esta manera, la aplicación de este artículo protege los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas marinos. También existe otro tipo de ecosistemas, dentro de esto podemos mencionar los terrestres, y así también la Ley del Medio Ambiente protege los ecosistemas. También en coordinación vinculada al artículo 108 del Reglamento General del Medio Ambiente, estipula la prevención y el control de la erosión de los suelos. De la misma forma, existe un manejo especial de las medidas de protección de los suelos. El artículo 76 de esta ley define lo que son los suelos degradados. Entonces, ¿qué es un suelo degradado? Es el proceso de reducción de la capacidad del suelo para generar bienes y servicios en términos cualitativos. Para estas medidas, la Ley de Medio Ambiente cuenta con diferentes normativas y El Salvador, como sabemos, cuenta con la Constitución de la República, el artículo 117, que nos apertura al derecho al medio ambiente sano, la Ley del Medio Ambiente y su reglamento y diferentes normativas, así como convenios internacionales que ya se han mencionado en el transcurso del desarrollo de esta presentación. Así, de esta forma, nosotros terminamos nuestra presentación sobre lo que son los ecosistemas y otros. Muchas gracias.